Continuamos con Reto Proactivo y bueno, hace unos momentos tuvimos una entrevista muy valiosa, de mucha risa, y ustedes se darán cuenta que para sostener todas estas organizaciones de la sociedad civil pues hay que estar profesionalizado. No solo se trata de hacer bien el bien, sino se debe de tener una estrategia, ciertos pasos y elementos. Entonces, pues qué mejor que conocer una organización de la sociedad civil fortalecedora de otras organizaciones que hacemos el bien. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a la maestra Cristina Malacón, que es fundadora de Suma. Bienvenida. Muchas gracias. Pues un gusto tenerte aquí, colega, bueno, que compartes penas y luchas mucho por el tercer sector social poblano. Y bueno, llevas casi 10 años en esto. Cuéntanos un poco tu historia. Sí, así es. La verdad es que es un gusto coincidir con gente que hace lo mismo, con el mismo interés. En efecto, Suma se constituyó hace 8 años y de manera particular los dos fundadores hemos trabajado en el tercer sector hace 11 años alrededor de. Y bueno, pues con la experiencia de trabajar allí observamos que faltaba pues fortalecer algunos elementos como duros, ¿no? Matemáticos, formales, para que las iniciativas buenas, humanas, etcétera, tuvieran un mayor alcance, ¿no? Entonces, con esa idea estudiamos una maestría y la tesis de la maestría pues se Suma, ¿no? Que funciona desde hace 8 años y que trabaja hoy con 36 organizaciones, apoyándoles en 5 áreas distintas y pues personalizando un servicio para cada una de ellas, ¿no? Y bueno, son 5 áreas y podríamos profetizar algunas, ¿no? La típica queja de procurar fondos, ¿no? Claro. Como lo vemos aquí en las instalaciones, te puedo decir que es un privilegio. Yo creo mejor en la felicidad de la vida porque entrevisto de manera semanal 4 historias y en esas 4 historias te sorprende cuánta gente hay haciendo el bien, pero claro, cuánta gente más podría sumar, que simplemente voltear, pero nunca es suficiente. Entonces, ¿cómo tú detectas y dices estas 5 áreas son torales para fortalecer a una organización? Claro, mira, nosotros identificamos estas 5 fundamentalmente vinculadas sobre todo al ámbito de lo ajeno generalmente a las organizaciones, ¿no? Cuando yo trabajé, por ejemplo, en Hipoderac, nos planteamos, bueno, es que una cosa es lo educativo y otra cosa es lo administrativo. Yo decía, no, porque si no van en conjunto, al final, pues no puedes proyectar los alcances para los niños, que al final son los beneficiarios de todos, ¿no? Entonces nosotros identificamos el ámbito contable, el ámbito fiscal, procuración de fondos, planeación estratégica y voluntariado. Entonces son las 5 áreas en las que trabajamos. Lo que queremos ofrecer es como un pool de gente que conoce perfectamente el ámbito, no en general, no son contadores que trabajen para cualquier entidad, sino solo para no lucrativas, ¿no? Estamos buscando que el talento sea enfocado para el tercer sector y bueno, pues para eso creamos una serie de alianzas con las que los que solicitan apoyo en Suma pues pueden sentirse respaldados y pueden de momento focalizar sus esfuerzos al ámbito de su objeto social, pero después ir aprendiendo junto con nosotros para que ellos pues tengan una organización completa, integral y fortalecida. Eso está padre, una organización completa porque se requieren muchos brazos operativos, brazos administrativos, brazos procuradores, pero lo más importante es que nosotros tendríamos que velar que cada vez ayudemos a más personas, que crezcamos el número de beneficiarios. Preguntarte, Cristina, ¿cómo ha sido? Pues has pasado una década, ¿no? Entonces, no sé, las OSC son renuentes a hacer cambio, se maneja el ego, ¿no? Los que estamos en el sector social hay mucho ego, entonces, claro. ¿cómo has identificado mejorar esto a través de Suma? Pues fíjate que en este lapso de tiempo realmente nosotros hemos observado como una mutación en las no lucrativas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar aquí, veíamos básicamente como manera constante como una rivalidad entre organizaciones que solían hacer elementos parecidos o que tenían beneficiarios comunes, ¿no? Yo trabajo con niños, pero yo lo hago mejor porque mi modelo está aprobado acá y acullá, etcétera, ¿no? Entonces era un espacio de constante pues lucha y lo que observamos ahora es que se promueve la colaboración, ¿no? Que estamos buscando que entre unas y otras organizaciones nos complementemos. Esa es una característica fundamental. También solía valorarse poco la ayuda externa y sobre todo la que tenía que ver con el ámbito administrativo, porque decían, bueno, de gastar los 3 pesos que tenemos, ¿no? En esos elementos que son meramente asistenciales, pero que son el objeto de creación de nuestra organización, los invertimos ahí y no los invertimos en planear, en crear una estrategia, pero los invertimos en formar a nuestros voluntarios, el que venga, que pueda, que se acomode en la fila y que reparta, ¿no? Y creo que ahora las organizaciones van siendo cada vez más conscientes de eso. Y también es de reconocer que no es solo la organización, sino la sociedad misma, incluso el gobierno, ¿no? O sea, a final de cuentas, en los últimos 5 o 6 años se ha buscado que las organizaciones se capaciten, ¿no? Incluso se
se validen, ¿no? Se comprometan con ellas mismas a tener elementos de evaluación, pues eso, de contraste, si están haciendo no bien las cosas. Porque la sociedad también exige mucho más, ¿no? Claro que antes pues decían, bueno, si son monjitas lo harán bien, y ahora lo que dicen es, claro, las congregaciones que trabajan, etcétera. Entonces la gente también es ahora mucho más, no sé, como que hace una evaluación más amplia para ver en dónde lleva su dinero en el tema de procuración de fondos, ¿no? O a quién apoya. Y sobre todo, tienen mucho más visibilidad. Las redes sociales y todos estos elementos tecnológicos hacen que en un segundo se conozca si las organizaciones son o no buenas. Entonces, con eso, pues ellas están como cuidando mucho más elementos fundamentales como los 5 que platicábamos, ¿no? Entonces, claro, si un voluntario sale con una experiencia favorable, pues eso significa que tendrás muchísimos más, 100, y si resulta que un voluntario tiene una experiencia poco pues poco gratificante, o al contrario, una mala experiencia con una organización, pues tendrás menos 1000, ¿no? Entonces eso también es parte de lo que nosotros vemos, ¿no? Y es muy importante ser el aval moral, porque nos damos cuenta que nuestra sociedad, a veces, de las pocas organizaciones confiables son las organizaciones de la sociedad civil o las no lucrativas. Sin embargo, curiosamente, la estadística marca que en México todavía la gente o la ciudadanía confía más en instituciones religiosas, esto por tradición antigua, a comparar con las organizaciones de la sociedad civil, porque pues muchas veces estas han sido afectadas por temas políticos, por lavado de dinero y estas cosas. A través de pues un poquito trabajar, tú también te toca contribuir con Fundación Comunitaria de Puebla, que también es una responsabilidad impresionante, eres evaluadora de proyectos. Entonces, ¿cómo te han involucrado más hacia el sector poblano? Mira, realmente sí, la Fundación Comunitaria Puebla es una plataforma, nosotros colaboramos con ellos desde hace 7 años y medio, ¿no? El tema es, con ellos fundamentalmente apoyamos en el área contable y fiscal, en un momento también apoyamos en asesoría a la dirección, y claro, es un espacio donde las organizaciones se pueden vincular, se pueden conocer, se pueden proyectar y pueden ubicar pues, sus alcances, ¿no? Incluso yo creo que uno de los elementos más valiosos de la Fundación Comunitaria es que pueden llegar iniciativas aún no constituidas, ¿no? Entonces crean fondos y con eso pues miden cuál va siendo los requerimientos para hacer una no lucrativa, ¿no? Al final pues muchas veces creen, no, pues es que el gobierno tiene que hacerlo todo, porque si quieren que yo haga algo bueno, pues me tiene que quitar impuestos y tiene que ser todo gratis, y no es esa la realidad. Entonces, cuando tienen chance de aproximarse al sector a través de Fundación Comunitaria, pues tienen una visión más real de lo que implica constituir una no lucrativa, ¿no? Que mucha gente piensa, pues no, es que es una institución, pero tiene muchas obligaciones, incluso elementos mucho más, pues no sé, exigentes que algunas empresas, ¿no? A final de cuentas, tú vas a ser patrón, tienes que tratar con el IMSS, tú vas a tratar con Hacienda, etcétera, ¿no? Como no lucrativa, no solamente repartes elementos, ¿no? Las no lucrativas cada vez tienen retos mayores y por eso pues tienen más complejidad en sus elementos administrativos, ¿no? Claro, y considerar pues todo lo que implica la transparencia, que es un tema bien importante. Tú lo decías, antes o ayer las monjitas confiabas, ahora hay 100 grupos de monjitas, pero hay niños y hay animales y hay tantas causas a las cuales sumarse. Esto me lleva, ¿tú ves una mejora en el sector? Es decir, la profesionalización ya la pide el donante, la pide gobierno que da fondos, pero las organizaciones, me da la impresión, nosotros que trabajamos en sustentabilidad, que ya no pueden no voltear hacia adentro de ellas mismas para tener mejor orden. Claro, sí, se les hace obligatorio. La verdad es que a final de cuentas eso les abre como los ojos hacia una necesidad, como bien lo planteas, ¿no? De autoevaluarse, de validar que lo que están haciendo tiene los resultados que están esperando, ¿no? Entonces, eso es muy positivo para todos, ¿no? Para la sociedad en general y para que crezcan las propias, el propio tercer sector, las no lucrativas. Y hay muy pocas fortalecedoras, que eso es importante mencionar, y fortalecedoras expertas como tal, ¿no? Yo a veces trato de decir, no sé, me gustaría tu opinión, muchas OSC se preocupan muchísimo en, claro, tener transparencia, procurar fondos, generar servicios, pero veo muy pocas que trabajen o busquen de verdad tener una red extraordinaria de doctores, de expertos, de académicos detrás, o sea, gente que realmente se fije en el método de intervención o participación. Es que yo creo que ese es el riesgo un poco, ¿no? Estamos como en esa transición. Primero creíamos que lo único era el objeto social, me explico, y lo demás como que estorbaba, y cómo el SAT te pide, etcétera, ¿no? Y ahora cambiamos, entonces resulta que en todos lados nos palomean, nos ofrecen un certificado, nos dicen si tenemos o no indicadores de fiabilidad, etcétera, etcétera, y bueno, pues al final eso hace que
pues que te orientes hacia el otro lado, ¿no? Entonces, claro, tampoco vamos a confundirnos. Lo que nosotros hacemos y lo que quieren hacer o hacen otras organizaciones para apoyarles es eso, un apoyo, no es la parte fundante, ¿me explico? Entonces, al final, ese es el complemento. Así, pues, si te vas a preocupar por tener un contador que te ofrezca la contabilidad en tiempo, etcétera, pues también vale la pena, y sobre todo que tengas asesores en tu materia que evalúen si estás haciendo lo correcto o que generen pues nuevas iniciativas, que validen los proyectos, etcétera, ¿no? Incluso una cosa que muchas organizaciones no hacen y que debieran es pues eso, validar nuevamente que lo que realizan esté llevándose a cabo con claridad, ¿no? Que pues muchas acabamos de vivir una organización que decidió que lo que había planteado como su objeto social, pues ya estaba terminado, ¿no? Entonces cerraron, ¿no?, su organización, la liquidaron, etcétera, y pues fue una decisión importante, pero tal vez algunas todavía conserven, pues es por tradición que estamos en el camino y así está. Entonces, sí, hay que hacer una mediación entre ambos, ni uno solo administrativo, ni uno solo objetivo. Claro, es tan real que sea por tradición, pero qué triste, no deberíamos de operar por tradición, por inercia, por automático. Pues nos vamos a ir brevemente a corte comercial, recordarles que pueden conocer a través de Suma y un poquito el cómo ser una organización de la sociedad civil bien fortalecida, un poco los puntos clave que implica el estar participando en el tercer sector. Les recuerdo sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube, Centro Sustenta UDLAP, y por supuesto a través de nuestras redes sociales, Facebook Centro Sustenta. Regresamos.